Si compartes mi cama, lo juro, en esta casa nunca más sentirás hambre. La propuesta flotó, chocante. Xochitl acababa de ser sorprendida robando pan de rancho en el jacal del hombre más temido de la sierra. Esperaba violencia, una paliza. Pero Mateo, el gigante silencioso, ofrecía un trato imposible. «No soy de esas mujeres», escupió ella, el pánico velando el desprecio. «No pedí tu cuerpo. Xochitl, pedí tu presencia, tu calor en la cama fría, afuera el invierno mortal, adentro comida, fuego, supervivencia. ¿Pero a qué costo? ¿Compartir la cama de un extraño hasta la primavera?» Él extendió la mano callosa. «Habrá comida, techo. A cambio, dormirás en mi cama todas las noches. Luego, estarás libre». ¿Aceptaría ella? En un lugar donde el tiempo parecía estancado, donde las montañas de la Sierra Madre Occidental tocaban el cielo, y el invierno reinaba implacable, el hambre era una fiera insomne. Para la joven Xochitl, ella era un depredador personal, cazándola sin tregua, corroyendo sus entrañas y convirtiendo su esperanza en cenizas. Sola y al margen, Xochitl tomó una decisión que sellaría su destino: invadir el santuario del hombre más temido, el gigante silencioso que vivía recluso. Él guardaba sus secretos y sus víveres con la misma intensidad. Ella solo quería un pedazo de bolillo, un breve alivio para el dolor que la consumía. Pero en aquellos ojos oscuros, ella encontró algo mucho más peligroso. Una propuesta indeseable. Un acuerdo susurrado que prometía saciar un hambre de la cual ella ni siquiera era consciente. Él no deseaba su cuerpo como pago, al menos no de la forma esperada. Quería su presencia. Su calor en la cama fría y vacía ofrecía un banquete para el cuerpo a cambio de un consuelo para el alma. ¿Pero a qué costo? Dividida entre la muerte por inanición y una vida al lado de un enigma, Xochitl estaba a punto de descubrir que el mayor peligro no era el hombre, sino el deseo avasallador que él despertaría en ella. Un deseo capaz de salvarla o de destruirla para siempre. El año era 1900. El invierno llegó con dientes afilados, clavándose en tierra y corazones. Para Xochitl, a sus 24 años, la estación era un enemigo particular. Sus padres, llevados por una fiebre cruel la primavera anterior, habían dejado a la joven desamparada. La poca herencia restante se evaporó como humo. Ahora, todo lo que poseía era dignidad herida y un hambre que rozaba la locura. Cada paso en la nieve espesa era una lucha. El viento cortaba su rostro, congelando las lágrimas que ella se negaba a derramar. ¿Llorar? Era un lujo, un desperdicio de calor y energía que ella no podía permitirse. Su destino, el jacal en lo alto de la sierra, una silueta sombría contra el cielo gris. Allí vivía Mateo, un hombre de 32 años que era más leyenda que vecino. En el pueblo murmuraban de él, un nahual o brujo, una bestia salvaje de fuerza bruta y temperamento sombrío, aislado del mundo por razones que nadie osaba preguntar. Decían que era rico, guardando oro de minas secretas. Otros, que era un bandido con un pasado manchado de sangre. Xochitl, sin embargo, ignoraba las leyendas. A ella le importaba el olor a pan recién horneado que el viento, a veces, traía montaña abajo. Una dulce tortura para sus sentidos hambrientos. Esa noche, la tortura se volvió insoportable. En desesperación, ella se arriesgó. Invadir la casa del monstruo de la sierra parecía menos terrible que sentir cómo sus propias entrañas se devoraban por dentro. Ella esperó a que la noche lo devorara todo, un manto de oscuridad salpicado por estrellas frías y distantes. El jacal, más grande de lo que parecía, estaba construido con troncos tan robustos que desafiaban el tiempo. Una única ventana, entonces, irradiaba la luz cálida de un quinqué. Xochitl rodeó la propiedad como un lobo hambriento, los ojos fijos en cada detalle, buscando cualquier falla. Y allí, en la pequeña ventana de la despensa, dejada entreabierta para ventilar, ella encontró su oportunidad. Una abertura minúscula. Xochitl, delgada, esculpida por el hambre hasta los huesos, forzó el paso.
Su corazón martilleaba contra las costillas mientras caía sin hacer ruido sobre un saco de papas. Un golpe de aromas la invadió: carne seca, manzanas, granos y, sobre todo, la fragancia celestial a pan fresco. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y ella vio. Allí estaba, redondo y dorado, un pan sobre un estante de madera. Parecía la cosa más hermosa que jamás había visto. Manos temblorosas lo alcanzaron. La corteza estaba tibia bajo sus dedos helados. Era real. La salvación era palpable. Ella lo apretó contra el pecho. Un tesoro inestimable. Se dio la vuelta para irse, pero el cuerpo traicionó la cautela. Un vahido, fruto de la debilidad extrema y la súbita euforia, la hizo tambalear. Su mano chocó contra una lata metálica. Rodó del estante, golpeó el suelo de madera. Un estruendo que resonó como un disparo en la noche silenciosa. Xochitl se petrificó, el pan aún aferrado a su pecho. Cada fibra de su ser gritaba que corriera, pero el pánico la clavaba al suelo. Pasos pesados y deliberados se acercaban del cuarto de al lado. La puerta de la despensa rechinó lentamente, revelando una silueta que parecía llenar todo el umbral. Era Mateo, un gigante, más grande que las leyendas, con hombros anchos y cabello oscuro sobre una frente imponente. La luz del quinqué que sostenía proyectaba sombras en su rostro, acentuando una mandíbula fuerte, una boca que no parecía conocer sonrisas. Pero fueron sus ojos los que atraparon a Xochitl, oscuros, intensos, y no había en ellos la furia esperada. Había sorpresa y algo más, algo profundo e inquisitivo, como si la mirara directamente al alma. Xochitl esperó el grito, el golpe, la violencia. Pero el silencio se extendió, tenso y pesado. La mirada de Mateo descendió de su rostro hacia el bolillo que ella aferraba como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Lentamente, él alzó los ojos de nuevo a los suyos. Su voz, cuando por fin llegó, fue un trueno grave, bajo, vibrando en su pecho. ¿Tienes hambre? No una pregunta, sino una constatación, dicho con una calma escalofriante. Xochitl no pudo responder, solo asintió, un movimiento casi imperceptible. La vergüenza la quemaba, más ardiente que el frío. Ser atrapada como ladrona, una rata de cloaca. Su dignidad apenas soportaba la humillación. Él dio un paso adelante. Ella retrocedió instintivamente, golpeándose contra la pared. Él se detuvo notando el miedo. Suspiró. Un sonido cansado. «Ven», dijo, girándose de vuelta al jacal, dejando la puerta abierta. Xochitl quedó paralizada por un momento, confusa. ¿Sería una trampa? La sala principal, quizás una golpiza. ¿Pero huir a la noche helada, con pan robado y sin destino? El hambre por fin venció al miedo. Aferrando el bolillo, lo siguió. La sala principal era espaciosa, sorprendentemente limpia. Una enorme chimenea de piedra dominaba una pared, el fuego crepitante arrojando un brillo cálido sobre los rústicos muebles de madera oscura. El aire olía a pino y a humo. Mateo estaba de espaldas, frente a una mesa robusta. Cortó una rebanada gruesa del mismo pan que ella había robado. Tomó un trozo de queso fresco y un naco de carne seca. Puso todo en un plato de madera y se giró. Le extendió el plato. «Siéntate. Come». Xochitl miró del plato al rostro de él, desconfiada. «¿Por qué?», susurró, la voz ronca por el desuso y el frío. «Porque nadie debería sentir el hambre que veo en tus ojos», respondió él, su expresión ilegible. Vacilante, ella tomó el plato, se sentó en la silla que él indicó cerca del fuego. Sus manos aún temblaban tanto que apenas podía sostener el pan. La primera mordida irrumpió, densa, nutritiva, real. Xochitl devoraba sin modales por el hambre más primal. Lágrimas contenidas rodaban, cálidas y silenciosas, mezclándose con el alimento. Mateo observaba cada movimiento, del otro lado de la mesa. Su mirada era una presión física, una tensión concentrada que la desnudaba, exponiendo su miseria. Raspó la última migaja. Él se movió. Llenó un vaso de agua, lo puso frente a ella. Xochitl bebió con avidez.
La agonía en el estómago cedía, un calor reconfortante extendiéndose por sus miembros. El silencio regresó, solo el fuego crepitando. La conciencia la golpeó, se encogió, había invadido, robado, comido. La gratitud chocaba con el miedo. ¿Cuál sería el precio? ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él. Xochitl. Yo soy Mateo. Mateo se sentó. La mesa, súbitamente pequeña, no disminuía su presencia avasalladora. ¿Sabes lo que les pasa a los ladrones en estas sierras, Xochitl? Su sangre se heló, desaparecen. El invierno se los lleva, o los lobos. A nadie le importa buscar. La calma con que pronunció las palabras solo las hacía más aterradoras. Yo no. La voz de Xochitl se quebró. No tenía elección. Siempre hay una elección. Él la interrumpió, sin crueldad, pero con la certeza de quien enfrentó innumerables. Se inclinó en la mesa, apoyando los codos. Puedo dejarte ir, volver al frío, al hambre. No sobrevivirás la noche. O puedes quedarte. El corazón de Xochitl se disparó. ¿Quedarme? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Las palabras que cambiarían todo vinieron en un susurro profundo, casi íntimo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Si compartes mi cama, juro, en esta casa nunca más sentirás hambre. La propuesta flotó, chocante y aterradora. El rubor le subió al rostro. Era el precio, la prostituta del monstruo de la montaña. Su orgullo gritó. No soy ese tipo de mujer, escupió, el desprecio velando el pánico. Mateo la observó, curiosidad velada. Una comisura de su boca se elevó. No pedí tu cuerpo, Xochitl, pedí tu presencia, tu calor. La cama es grande, para dos sin tocarse, si así lo quieren. La ambigüedad la aturdió. ¿Un juego? ¿Una prueba? ¿O la verdad? Xochitl miró la estancia, calentada por el fuego. Pensó en el viento afuera, en la muerte segura. Lo encaró tratando de descifrar el enigma. Él no exigía, ofrecía un acuerdo extraño, peligroso. ¿Solo compartir la cama?, preguntó, la desconfianza palpable. Habrá comida, fuego, techo. A cambio dormirás en mi cama todas las noches hasta la primavera. Entonces serás libre. Él extendió su mano grande y callosa sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una oferta, una tregua. Xochitl fijó la mirada en aquella mano. Una mano de trabajador, fuerte, capaz. Ella sabía, esa mano podría salvarla o aplastarla. En una eternidad de segundos, su decisión estaba tomada. Lentamente, Xochitl extendió su propia mano fina, pálida, y la posó sobre la de él. La piel era cálida, rugosa. El contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo. Acepto, su voz casi un susurro. La mano de él se cerró sobre la de ella, no con fuerza, pero con una firmeza que sellaba el pacto. Esa noche, el hambre física fue saciada. Pero Xochitl estaba a punto de descubrir un hambre mucho más profunda. Una que solo el hombre frente a ella, aquel extraño misterioso, quizás podría despertar, y quizás solo él podría satisfacer. Mateo la guió al único cuarto del jacal, rústico y funcional, como todo lo demás. Una cama gigantesca dominaba el espacio. Madera oscura, pesadas pieles de oso, cobertores de lana. Parecía capaz de albergar a una familia entera. Puedes usar el lavadero primero, indicó un pequeño anexo. Agua caliente en la jofaina y ropa limpia sobre el arca. Deben servirte. Xochitl obedeció. Un silencio onírico la envolvía. El agua caliente en la piel fue un lujo olvidado, lavando la miseria de días. Las ropas que él había dejado, una camisola larga y gruesa, eran de tela simple, pero suave. Demasiado grande, sí, pero increíblemente cálida. Al volver, Mateo ya estaba en la cama, tumbado en el lado más alejado de la pared, con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Vestía solo los pantalones. El candil encendido esculpía los músculos de su pecho y brazos. Era una visión imponente, y para su propia sorpresa, extrañamente cautivadora. Xochitl se detuvo, incierta, junto a la cama.
«Este es mi lado», dijo él con voz grave, señalando el espacio vacío. Xochitl respiró hondo. Subió a la cama. Las pieles pesadas y cálidas la envolvieron. Se acostó en el borde, lo más lejos posible de él, el cuerpo rígido de pura tensión. El silencio era absoluto, solo su respiración acelerada y la de él, lenta y constante. El espacio entre ellos, un abismo. Pero Xochitl sentía su presencia más fuerte que si estuvieran pegados. El aire traía su aroma, madera, humo, algo puramente masculino y limpio. Minutos que se arrastraron como horas. Ella esperaba que él se moviera, que hablara, que rompiera el pacto y la tomara. Pero él permaneció inmóvil. «No necesitas estar en el borde». Su voz cortó el silencio repentinamente. «No te caerás, y no te tocaré. Tienes mi palabra». Xochitl dudó. ¿Qué valor tenía la promesa de un hombre que negociaba con mujeres hambrientas? Sin embargo, extrañamente, ella le creyó. Se relajó, milímetro a milímetro. El calor de las cobijas la envolvió. El agotamiento del día, la comida abundante, el cobijo inesperado. Todo la venció. Xochitl se durmió, pero el sueño vino agitado, lleno de pesadillas de frío y hambre. En algún momento, Xochitl buscó calor, inconscientemente. Rodó hacia el centro de la cama. Despertó sobresaltada. Su pierna había tocado algo sólido y caliente, la pierna de él. Retrocedió, el corazón desbocado, pero él no se movió. La respiración continuaba profunda, regular. Dormía o fingía con maestría. Avergonzada, Xochitl volvió al borde, la piel donde el contacto hormigueaba. En los días siguientes, una rutina peculiar se instaló. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, preparaba un desayuno robusto, atole de avena, pan, huevos. Comían en silencio. Después él partía para sus tareas, cortar leña, revisar trampas, cuidar del rancho. Nunca exigió nada de Xochitl, pero el tedio y la necesidad de sentirse útil la impulsaban. Ella cuidaba del rancho, limpiaba, cocinaba lo que encontraba, remendaba sus ropas. Al principio, él la observaba en silencio, con una mirada intensa e indescifrable, sin decir una palabra. Pero la rutina cambió. Un día, al volver, él encontró la mesa puesta con un guisado humeante. Se detuvo en la puerta y dijo: «Huele bien». Fue lo más parecido a un elogio que ella recibió, calentándola más que el fuego de la chimenea. Las conversaciones entre ellos eran raras y directas. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó una noche, después de raspar el plato del guisado de conejo. «Mi madre me enseñó», respondió ella, sorprendida por la iniciativa. «Era una buena cocinera. ¿Dónde está?» «Muerta, ella y mi padre». «Lo siento mucho». En ese «lo siento mucho», Xochitl sintió una sinceridad que la desarmó. Poco a poco, el monstruo de las leyendas se desvaneció. Ella empezó a verlo como un hombre, solitario, complejo. Notó pequeños gestos, como la ternura con el pájaro de ala rota, la férula que le construyó, las noches en que leía, a la luz de la chimenea, libros densos de ingeniería y filosofía. La mirada que, a veces, se perdía en el fuego, una sombra de profunda tristeza en el rostro. Las noches, sin embargo, eran la parte más difícil e intrigante de su acuerdo. La tensión en la cama jamás disminuía. A pocos centímetros, la masa sólida y cálida de su cuerpo siempre lo sentía presente. Él no rompió su promesa, no la tocó, pero esa ausencia era una tortura aún mayor. Él la famélica de una manera distinta. Entonces sucedió. Cerca de una semana después de su llegada, él la vio por la ventana, observando la nieve caer, el rostro melancólico. Se acercó por detrás, tan sigilosamente que ella no lo oyó. «¿Qué extrañas?», le preguntó. La cercanía la hizo estremecer, sintiendo su calor. «Todo», susurró ella. El sol en la piel, conversar, la libertad. Él calló un momento, luego tocó su hombro. Fue el primer toque deliberado desde el apretón de manos. Ligero, pareció quemarle a través del camisón. «El invierno no dura para siempre», dijo,
con la voz ronca cerca de su oído. Pero mientras dure, no estás sola. Xochitl cerró los ojos. ¿Por qué ese gesto simple, esa voz, la afectaban tanto? Su cuerpo ansiaba más. Debía odiarlo, temerle. Era su captor, quien la mantenía allí por comida. Pero ella no sentía odio, solo una confusión abrumadora y una atracción peligrosa. Esa noche en la cama, algo cambió. La conciencia de su presencia se transformó en deseo agudo. De espaldas, miraba el techo oscuro, sintiendo el pulso acelerado. Él tampoco dormía. Ella lo sentía. El silencio pesaba con palabras no dichas. ¿Por qué haces esto?, preguntó por fin a la oscuridad. Porque la voz de él vino de la oscuridad. Aquella noche, cubierta de nieve y miedo, sujetando ese bolillo como si fuera el mundo. No vi una ladrona, vi una sobreviviente. Vi la misma hambre que yo ya había sentido, no la del estómago, sino la del alma. Su corazón dio un vuelco. Él entendía. De alguna forma, aquel hombre rudo y silencioso la comprendía como nadie antes. Impulsada por algo incontrolable, se giró para mirarlo. En la penumbra, solo su silueta. «No sé qué quieres de mí», confesó en un susurro. «Quiero que elijas», respondió él. «¿Elegir qué?». «Quedarte, no por la comida o el refugio, sino porque tú lo quieras». Antes de procesar sus palabras, él se movió. Se giró, quedando frente a ella. El abismo entre ellos desapareció. Estaba tan cerca que Xochitl sintió el aliento cálido de él en su rostro. Alzó la mano y con una delicadeza que desmentía su porte imponente, delineó la curva de su mandíbula. Un escalofrío eléctrico le recorrió el cuerpo. Sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra, la clavaron con la mirada. «El hambre del cuerpo es sencilla de saciar, Xochitl», susurró él, su voz cargada de una emoción indescifrable. «Pero el hambre verdadera, la que de veras importa, debe ser conquistada». Entonces la besó. No fue un beso de posesión ni de lujuria. Fue lento, profundo, exploratorio. Sus labios firmes y cálidos la besaron con una ternura que la dejó sin aliento. Un beso que nada exigía, pero todo ofrecía. Cuando se apartó, dejándola con los sentidos enardecidos, no dijo nada más. Solo regresó a su lado de la cama, abandonándola al eco del beso y a un hambre nueva e incontrolable que crecía dentro de ella. Él no buscaba una amante por obligación. Estaba seduciendo, con paciencia, a la mujer que veía no como prisionera, sino como su reina. En los días siguientes la nieve se intensificó, aprisionándolos aún más en el jacal. La tormenta exterior era un espejo de la turbulencia interna de Xochitl. Aquel beso, un parteaguas, había roto una barrera invisible. La tensión no disminuyó, se transformó en algo vibrante, casi insoportable. Ahora, los silencios no eran vacíos, sino preñados de anticipación. Las miradas se demoraban y los roces accidentales, una mano que rozaba la otra, hombros que se encontraban en el estrecho pasillo, eran pequeñas descargas eléctricas. Xochitl se encontró observándolo, descaradamente. Veía la luz del fuego realzar los músculos de su espalda mientras rajaba leña, la concentración en sus labios apretados al arreglar una herramienta, la rara suavidad que surgía en sus ojos al contemplar el paisaje nevado. Él, por su parte, parecía deleitarse con la metamorfosis de ella. La mujer asustada y esquelética que había invadido su casa cedía el paso a una Xochitl plena, de piel sana y con un brillo desafiante en los ojos. Apreciaba la inteligencia de ella, su rapidez para aprender, su terquedad y sobre todo su risa. Un sonido raro y melodioso que él le arrancó con una historia torpe sobre un oso despistado. La dinámica entre ellos se volvió un juego sutil de provocación. «¿Volviste a salar demasiado la sopa, mujer?», la provocaba, con un ceño fruncido fingido, solo para verla rodar los ojos. «Quizá, si no comieras como un lobo hambriento, le encontrarías bien el sabor», replicó ella, y él disimulaba una sonrisa. Por la noche, la tortura continuaba.
Él mantenía su palabra. Desde el primer beso, nada más había intentado. La distancia en la enorme cama se mantenía, pero la promesa de lo que podría ocurrir flotaba como niebla. A veces, Xochitl se despertaba en la madrugada y lo encontraba observándola. En la penumbra, el rostro de él era un mosaico de emociones complejas. Deseo, sí, pero también reverencia y un dolor profundo. Esa pena era lo que más la intrigaba. ¿Cuál era el secreto del hombre de la sierra? ¿Qué lo había aislado del mundo? ¿Por qué vives aquí solo? Ella osó preguntar una noche mientras la nevada ululaba afuera. Él permaneció en silencio. Atizó las brasas, las llamas danzando e iluminando su semblante sombrío. Porque la compañía de los hombres a menudo trae más problemas que la soledad, dijo, su voz baja y amarga. ¿A alguno te lastimó? La pregunta, aunque conocida, necesitaba ser dicha. Al girarse para mirarla, la intensidad en sus ojos era un abismo donde Xochitl sintió que podía ahogarse. Todos nos lastimamos unos a otros, Xochitl. La cuestión es si permites que la herida te defina. Parecía hablar tanto para sí como para ella. La conversación la ahogó en más preguntas que respuestas, revelando una herida profunda en Mateo, algo que guardaba bajo 7 llaves. Un deseo abrumador de alcanzarlo, de curarlo, surgió, reflejando la extraña sanación que él mismo le ofrecía. La tormenta, al fin, amainó, cubriendo el mundo con un manto blanco e inmaculado. Durante el desayuno Mateo anunció, «Necesito ir al pueblo. Harina y sal se están acabando, y preciso herramientas». Un pánico helado apretó el pecho de Xochitl. Quedarse sola era espantoso, pero la incertidumbre de su regreso, aterradora. Su voz, débil, traicionó un miedo que ella detestaba. ¿Y si no vuelves? Él detuvo lo que hacía, la mirada fija en la suya. Se acercó a la mesa, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «Siempre vuelvo», dijo él, con una convicción que la tranquilizó. «Pero la cuestión es, ¿estarás aquí cuando regrese?» Era una prueba, la oportunidad perfecta para huir. Sin él cerca, ella podría tomar comida y desaparecer en el monte. Alzando la barbilla, ella desafió. «¿Quieres que me vaya?» Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «No, quiero que quieras quedarte». Él se enderezó. «La puerta no estará cerrada con llave. La elección es tuya, Xochitl. Siempre lo ha sido». Con eso se puso las pesadas pieles, tomó el rifle y partió, dejándola inmersa en pensamientos tumultuosos. Las horas se arrastraron, pesadas. El silencio del rancho, antes un consuelo, ahora era opresor. Xochitl andaba de un lado a otro, atormentada por la indecisión. Huir era lo que la parte racional de su cerebro gritaba. Volver a la civilización, incluso cruel, parecía más sensato que ser prisionera voluntaria de un hombre enigmático. En la despensa llenó un pequeño saco. Pan, queso, carne seca. En el cuarto se puso sus ropas viejas y gastadas. Estaba lista. Con la mano en el picaporte, ella titubeó. Afuera, ¿qué la esperaba? Frío, hambre y la crueldad de un mundo sin sitio para una huérfana sin un centavo. ¿Y qué abandonaría? El calor, la comida, la seguridad y Mateo, el hombre que la salvó, que la besó con una ternura devastadora, que la desafió y la vio como nadie jamás. Quedarse era una locura, una rendición a lo desconocido de un hombre aún enigmático. Partir, sin embargo, parecía una traición, una puñalada a algo frágil y precioso que florecía entre ellos. Si era honesta, la idea de no volver a verlo, de no sentir la tensión de su presencia, de jamás desentrañar sus secretos, era un dolor más agudo que el hambre. Lentamente, soltó el picaporte. Se despojó de la ropa de viaje, vistiéndose la cálida camisola que él le había dado. Deshizo el saco de comida, guardándolo todo. Luego, con dedicación, comenzó a preparar la mejor cena que jamás había hecho. Quería que él regresara al olor de hogar, de comida caliente, de ella. Mateo regresó al atardecer, el rostro enrojecido por el frío, los hombros cubiertos de nieve. Se detuvo en la puerta, su mirada barriendo la estancia. Vio el fuego crepitante, la mesa puesta y a ella, de pie cerca de la chimenea, esperando.
Sus miradas se cruzaron. Una comunicación silenciosa, intensa. No necesitó preguntar. Él lo sabía. Ella había elegido quedarse. Un alivio visible relajó la tensión en sus hombros. Se quitó las pesadas pieles, revelando varios paquetes. Traía harina, sal, café y otras provisiones. Pero había algo más. Un pequeño paquete envuelto en papel estraza. «Esto es para ti», dijo él, y el regalo lo cambió todo. Sus manos temblaron al abrir el paquete. Dentro, un par de botas vaqueras robustas, forradas con lana, de su talla exacta, y un peine de madera entallada. Eran los primeros regalos en años. Yo no sé qué decir», balbució ella, los ojos humedecidos. «No tienes que decir nada», respondió él, con la voz más suave que Xochitl jamás había escuchado. Esa noche, después de la cena, el camino no fue hacia la cama. Él la guió de la mano hasta la chimenea. Se sentó y la jaló hacia su regazo. Xochitl se congeló, sorpresa. Era la primera vez que sentía su cuerpo tan cerca, tan sólidamente contra el suyo. «Tiemblas», observó él, envolviéndola en sus brazos fuertes, rodeándola con su calor. «No tienes que tenerme miedo, Xochitl». Ella susurró, sincera. «No te tengo miedo a ti. Tengo miedo de lo que siento. De esto». Él llevó la mano de ella a sus labios, besando sus nudillos. «¿Y qué sientes?» «No lo sé», respondió ella honestamente. «Es confuso». Él tomó el peine de madera de la mesita. Con una delicadeza excepcional, comenzó a peinar sus largos cabellos, desenredando cada nudo con paciencia. El gesto, tan íntimo y tierno, hizo que el corazón de Xochitl se disolviera. Ella se relajó contra el pecho de él, cerrando los ojos, entregándose a la sensación. Cada pasada del peine era una caricia. «Déjame mostrarte», él susurró cerca de su oído. Su aliento cálido le erizó el cuello. Soltó el peine, giró el rostro de ella hacia el suyo. Sus ojos, oscuros, llenos de un hambre que ella ahora reconocía, pues era la misma que la consumía. «No te voy a agonizar más, Xochitl, ni a mí». Él la besó de nuevo, pero este beso era diferente. Había la misma ternura, sí, pero ahora mezclada con una pasión contenida por semanas, un deseo finalmente liberado, un beso profundo, posesivo, que decía claramente: «Eres mía». Ella respondió con igual intensidad, los brazos alrededor de su cuello, los dedos perdiéndose en el cabello espeso. El acuerdo había sido roto, o quizás solo cumplido en su forma más verdadera. Cuando se separaron, ambos jadeantes, él la miró con una seriedad que le detuvo el corazón. «No quiero solo compartir mi cama contigo, Xochitl. Quiero compartir mi vida. Si me aceptas». Las palabras, simples y directas, eran más poderosas que cualquier poema. Era todo lo que ella necesitaba escuchar. «Sí, Mateo», ella susurró, la voz embargada por la emoción. «Sí». Él sonrió, una sonrisa real que iluminó todo su rostro, transformando al temido hombre de la montaña en alguien increíblemente hermoso. Esa noche, en la cama, ya no hubo más distancia torturante ni promesas de contención. Solo la unión de dos almas hambrientas que finalmente habían encontrado su banquete una en la otra, en el silencio de la montaña y en el calor de un amor nacido del invierno más riguroso. La mañana siguiente amaneció diferente, la luz por la ventana más brillante, el aire en la cabaña más ligero. Xochitl despertó antes que Mateo, algo inédito, acurrucada en sus brazos, la cabeza apoyada en su pecho, sintiendo el lento subir y bajar de su respiración, el brazo pesado y protector en su cintura. Por primera vez en años, se sintió completamente segura. El miedo, esa sombra constante, se había disipado en la noche. Con cuidado, para no despertarlo, se giró para observar su rostro dormido. Sin la vigilancia en sus ojos, él parecía más joven, casi vulnerable. Pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos, una cicatriz fina cortando la ceja izquierda. Un deseo avasallador la impulsaba a desentrañar cada detalle de él, cada historia grabada en su piel. Su mano trazó la mandíbula. Los ojos de Mateo se abrieron,
enfocándose en ella con intensidad salvaje, pero la vigilancia pronto cedió a la ternura del reconocimiento. «Buenos días», él murmuró, la voz ronca por el sueño. «Buenos días», ella respondió, el rostro ruborizándose bajo su mirada. «Me observabas», ella confesó en un susurro. «Estaba memorizando tu rostro». Una sonrisa lenta floreció en sus labios. La atrajo, cuerpos encontrándose. «Memoricé cada parte de ti anoche y pienso pasar el resto de mis días haciéndolo». La franqueza, la inquebrantable certeza de sus palabras, le quitaba el aliento. A diferencia de los hombres del pueblo dados a rodeos y galanteos vacíos, Mateo tallaba la verdad en piedra. Cada palabra, un pilar. Él la besó. Un beso mañanero, lento, perezoso. Lejos de la desesperación inicial o de la pasión febril de la noche, este era de profunda intimidad, un pacto silencioso. Nos pertenecemos el uno al otro. «Tengo una pregunta», ella dijo, apartándose para mirarlo a los ojos. «Dijiste que quieres compartir tu vida conmigo. ¿Qué significa realmente eso?» Él se puso serio, acariciándole la mejilla. «Esta casa, mi comida, mis cobijas, son tuyas. Al pueblo vendrás conmigo si así lo deseas. Tus pesadillas son mías para espantar, tus alegrías mías para compartir. Ya no existe mío y tuyo». Las lágrimas brotaron. Pertenecer a un lugar, a alguien, era más de lo que Xochitl se había atrevido a soñar. Él le secó una lágrima con un beso. «No llores, a menos que sea de felicidad». «Lo son». Ella sonrió entre lágrimas. «Sí, lo son». La dinámica cambió. Las conversaciones fluían, revelando a un Mateo que, bajo el exterior rudo, escondía humor seco y una mente brillante. La guió por las estrellas, enseñándole constelaciones. Explicó las trampas, no con la condescendencia de un maestro, sino con el respeto de quien comparte un saber valioso. Xochitl, por su parte, infundió vida en el rancho. Cantaba mientras cocinaba, melodías olvidadas. Trajo ramas secas de formas singulares a la mesa, un toque de belleza rústica. Mateo la observaba, fascinado. Ella era la criatura más exótica, coloreando su mundo en blanco y negro. Pero no todo era un idilio. La sombra del pasado de Mateo aún se cernía. Momentos de melancolía lo asaltaban, la mirada distante, una barrera invisible erigida. Xochitl aprendió a no presionar. Solo se quedaba en silencio. Y él, invariablemente, regresaba. La primera visita al pueblo fue una revelación. Mateo le había advertido. «Van a mirar, a cuchichear. No me entienden. Me temen. Te temerán y juzgarán por estar conmigo». «No me importa», ella declaró. Y era la verdad. A su lado, ella era fuerte. En los abarrotes, el Fénix, un pesado silencio cayó. Todos los ojos los miraban fijamente. Miedo, hostilidad y curiosidad. Xochitl alzó la cabeza, con los ojos fijos en Mateo, negándose a encogerse ante la avalancha de miradas. Mateo, ajeno a todo. Mateo fue directo al mostrador, su voz grave cortando el silencio al hacer el pedido a don Gregorio, el dueño nervioso de los abarrotes. Mientras negociaba los precios, una mujer de lengua afilada, doña Graciela, se acercó a Xochitl. «Pobre muchacha», siseó con falsa simpatía. «Espero que él la trate bien. Ese hombre es un animal. Es mejor que huyas mientras puedas». Antes de que Xochitl pudiera reaccionar, la voz de Mateo azotó el aire. «Doña Graciela, si tiene algo que decir sobre mí, dígamelo a mí. Déjela en paz». La mujer palideció retrocediendo rápidamente. Mateo se giró, los ojos llenos de un brillo protector. «¿Estás bien?» Xochitl asintió, pero su corazón latía con fuerza. Era fácil fingir indiferencia. Sentir el veneno de la gente de primera mano, sin embargo, era diferente. De camino de regreso, mientras tiraban del trineo con las provisiones, ella rompió el silencio. «¿Por qué te odian tanto? Mateo? No puede ser solo porque vives solo». Él suspiró, el aliento una nube de vapor en el aire helado. «Es sobre mi padre, lo que pasó hace años».
Por primera vez mencionaba a la familia. Xochitl esperó, sin presionar. Mi padre era ambicioso. Mateo comenzó fijando los ojos en el sendero. No era de aquí. Vino con sueños de minería de oro. No encontró mucho, pero lo suficiente para dejarlo paranoico. Creía que todo el pueblo conspiraba para robarle. Se aisló, transformó este rancho en una fortaleza. Me crió aquí, lejos de todos. Se detuvo girándose hacia ella. Me enseñó a desconfiar, a ver enemigos en cada rostro. Cuando murió heredé la tierra, la paranoia y la mala reputación. La gente no me conocía, solo al hijo del viejo loco. Entonces, crearon sus propias historias. Eso no es justo, Xochitl protestó, la indignación clara en su voz. La justicia es rara, mi amor. La palabra amor sonó tan natural en sus labios. Y hubo más, continuó, la tensión regresando a su voz. Un incidente. Con unos 20 años intenté ser diferente, integrarme. Conocí a Elena, hija de don Gregorio, el dueño de los abarrotes El Fénix. Ella fue amable. Pensé que le gustaba, pero solo usaba mi interés para provocar celos en otro. Un leñador popular. Un día, él me confrontó en el monte con 2 amigos. Me llamaron fenómeno, salvaje. Dijeron que no pertenecía. Mateo apretó los puños, la rabia vibrando en el recuerdo. Intenté irme, pero me empujaron, provocaron, perdí el control. Mi padre me enseñó a pelear, a sobrevivir. La fuerza que poseo. No la conocía bien. Los lastimé. Los lastimé mucho. Nadie murió, pero uno de ellos nunca más caminó bien. La historia conmocionó a Xochitl. Ella imaginó a un Mateo más joven, solitario, buscando conexión y cruelmente rechazado. Ellos te provocaron, dijo ella, la defensa clara. Fue legítima defensa. Para el pueblo, fue la prueba de que yo era el monstruo que siempre pensaron, concluyó amargamente. Don Gregorio prohibió a su hija siquiera mirarme. Nadie más se atrevió a acercarse. Fue más fácil aceptar el papel que me dieron, el recluso, el temido hombre de la sierra. El silencio era más seguro que el rechazo. Xochitl se acercó, sosteniendo su rostro entre las manos. No eres un monstruo, Mateo. Eres el hombre más gentil y honrado que he conocido. Tú me salvaste. Ellos no te conocen. Yo sí. Los ojos de él buscaron los de ella, cargados de una vulnerabilidad que le partió el alma. ¿Y tú no me tienes miedo? ¿De saber de lo que soy capaz? Lo único que temo, respondió ella con firmeza, es un día perderte. Se irguió de puntillas y lo besó. Un beso feroz, que desbordaba toda su convicción, todo su amor. En el corazón de la sierra cubierta de nieve, Mateo sintió como la armadura de una década finalmente se agrietaba y se deshacía. Ella anhelaba besar las heridas de su pasado, marcar su presente con la certeza de su sentir. La historia que él compartió, unida a la aceptación incondicional de ella, solidificó un lazo que la pasión, sola, jamás forjaría. Eran más que amantes, eran compañeros, cómplices en su pequeño mundo. Semanas se volvieron meses. El crudo invierno dio paso a los primeros indicios de la primavera. La nieve se derretía, revelando la tierra húmeda por debajo, y el constante sonido del agua goteando de los techos era una melodía nueva. La primavera ya llega, Xochitl comentó una tarde, mientras observaban el sol débil. Sí, Mateo respondió pasándole el brazo por la cintura. Su tensión era palpable. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nuestro acuerdo, dijo él sin mirarla. Era hasta la primavera. Eres libre de irte. El corazón de Xochitl se encogió. Era eso lo que él pensaba, que ella se iría. ¿Me estás echando, Mateo? La voz de ella tembló. Él finalmente se giró, con pánico en los ojos. No, por el amor de Dios, es lo último que deseo, pero necesito que sepas, la elección sigue siendo tuya. No soy tu carcelero. Te amo, Xochitl, y por amarte, debo ofrecerte la libertad que prometí. Con una mirada incrédula, ella lo llamó tonto y lo abrazó apretado. ¿A dónde iría? Mi hogar es aquí, contigo. Mi acuerdo no era con la primavera, Mateo, era con mi corazón.
Y él me ordena quedarme. Él la apretó de vuelta, el rostro escondido en sus cabellos, un sonido de alivio y risa mezclados escapando. Entonces, supongo que estás atrapada conmigo para siempre. No podría imaginar un destino mejor, respondió ella, feliz. De ahí los planes comenzaron a surgir, para el huerto, para el techo, para un nuevo gallinero. Planes para toda una vida. Sin embargo, la paz de ellos era frágil. El mundo exterior no los dejaría en paz tan fácilmente. Un día, un hombre apareció por la vereda. No era de San Gregorio de las Peñas. Alto, con ropas de ciudad y una autoridad desagradable. Mateo lo vio primero. Su cuerpo se tensó como piedra. «Xochitl, entra», ordenó él, una voz fría y dura que ella no escuchaba hacía meses. «¿Quién es él?», preguntó ella, asustada. «Es Rodolfo, el hijo del socio de mi padre. Quédate adentro y no salgas, no importa lo que pase». Él fue al encuentro del hombre. Xochitl, con el corazón en la boca, observó por la rendija de la puerta del jacal. La conversación era tensa, voces hostiles y amortiguadas, demasiado para que ella discerniera las palabras, pero vio la gesticulación de Rodolfo hacia el jacal, hacia la tierra, el rostro contorsionado de codicia. Vio a Mateo inmóvil como una montaña, rechazando lo que fuera que el hombre ofreciera. Rodolfo, por fin, escupió al suelo y lanzó una mirada venenosa al jacal antes de desaparecer en el bosque. Mateo regresó, el rostro una máscara de furia. «¿Qué quería?», preguntó Xochitl. «La tierra», respondió Mateo, pasándose las manos por el cabello. «Su padre siempre creyó que el mío lo engañó, que había más oro aquí del que admitía. Con el viejo muerto, Rodolfo cree tener derecho a tomar lo que es suyo. Ofreció dinero, me negué, así que amenazó». «¿Amenazó con qué?», insistió ella. «Dijo tener amigos en el villorrio. Puede convertir nuestra vida en un infierno, usar mi reputación, inventar que te mantengo aquí contra tu voluntad». Un miedo gélido recorrió a Xochitl. El pequeño mundo perfecto que habían construido parecía de repente terriblemente frágil. En el rostro preocupado de Mateo, ella vio el peso de su pasado, regresando de nuevo para atormentarlo. «Vamos a luchar», declaró ella, la voz desbordando una fuerza que hasta a ella misma la sorprendió. «Él no nos va a destruir. Este es nuestro hogar». Mateo la miró fijamente, la rabia desvaneciéndose para dar paso a la admiración en sus ojos. Él le tomó la mano, besándola. «Sí, vamos a hacerlo». Pero Xochitl sabía, con una fría certeza, la primavera que despuntaba no traía paz. Era el preludio de una nueva guerra. Y esta vez, Mateo no estaría solo. La llegada de Rodolfo fue un impacto brutal, como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Las ondas de su perturbación extendiéndose, lentas pero implacables, amenazando la paz que Mateo y Xochitl habían construido con tanto esmero. Esa noche, la cabaña, su santuario de calor y seguridad, de repente pareció vulnerable. Mateo estaba inquieto, caminando sin descanso frente a la chimenea, la furia y la preocupación marcando cada línea de su rostro. Xochitl lo observaba en silencio, el corazón apesadumbrado. Veía al hombre que, después de años de lucha contra la soledad y el prejuicio, finalmente había encontrado la paz, ser arrastrado de nuevo a las sombras de su pasado. Ella se acercó, sus manos deteniendo delicadamente su caminar ansioso. Mateo se detuvo, mirándola fijamente. Sus ojos oscuros eran una tormenta de emociones. «Vamos a superar esto, Mateo», dijo ella, con una firmeza que apenas sentía, pero que él desesperadamente necesitaba escuchar. Él no es más que un bravucón codicioso. Sus palabras son solo viento. Mateo cubrió las manos de ella con las suyas, apretándolas fuerte. «No es de sus palabras de lo que tengo miedo, Xochitl. Es de lo que hombres como él son capaces de hacer cuando no consiguen lo que quieren. Plantará veneno en el villorrio. Intentará aislarnos, ahogarnos. Entonces que lo intenten», respondió ella, la voz cargada de desafío. «Ellos no saben quiénes somos, no conocen la fuerza que tenemos juntos». La mirada de él se suavizó,
la admiración y el amor desbordándose en sus ojos. ¿Tú no tienes miedo? Claro que sí, admitió ella, con una honestidad dolorosa. Pero ya estuve sola, y con miedo antes. Es mucho mejor sentir miedo a tu lado. Nada que Rodolfo pueda hacer será peor que el invierno que enfrenté antes de encontrarte. Él la atrajo a un abrazo apretado, un refugio. No era solo pasión, sino gratitud y alianza. Hundió el rostro en su cabello, inhalando el aroma que para él se había vuelto el propio olor a hogar. No sé qué hice para merecerte, susurró contra su piel. No hiciste nada, respondió ella, separándose lo suficiente para fijar sus ojos en los de él. Nos encontramos, eso es todo. Ahora deja de andar como un oso enjaulado. Ven a sentarte. La preocupación no mantendrá a Rodolfo lejos. Sus palabras lo anclaron. Sintió una pequeña sonrisa cansada aparecer en sus labios y la siguió hasta las sillas junto al fuego. Rodolfo ya no fue el centro de la conversación esa noche. En cambio, hablaron del futuro como un acto de puro desafío. Hablaron de las semillas que plantarían cuando el suelo estuviera listo, del color vibrante de los nuevos postigos que Mateo planeaba construir. Hablaron de cosas sencillas, de una vida normal, tejiendo un escudo de esperanza resiliente contra la amenaza que se acercaba. En la cama, su amor fue diferente. Había una urgencia, una ferocidad palpable en sus toques, como si, aferrados, reafirmaran su posesión en un mundo que se empeñaba en separarlos. Cada beso era un juramento silencioso, cada caricia, una promesa sellada. Era un acto de guerra contra la oscuridad que Rodolfo traía, la declaración inquebrantable de que su amor era la verdadera fortaleza, más impenetrable que cualquier pared de troncos o reputación sombría. Los días siguientes fueron de una paz tensa. Mateo comenzó a trabajar con energía febril, arreglando cada tabla suelta del jacal, afilando sus herramientas, reforzando la cerca alrededor del pequeño huerto que planeaban con tanto cuidado. Era su manera de luchar, de proteger su territorio. Xochitl, por su parte, se sumergió en transformar el jacal aún más en un hogar, un refugio. Ella encontraba significado en cada gesto. Viejos jarrones de barro cobraban vida con los primeros brotes de flores silvestres del monte. Un trozo de carbón trazaba delicadas enredaderas en la viga sobre el fogón. Cada pequeño acto era una afirmación de su permanencia. Rodolfo atacó como Mateo había previsto, con el veneno del chisme. 2 semanas después, la ida a San Gregorio de las Peñas para buscar víveres reveló el estrago. La atmósfera era glacial. No solo las miradas los perseguían. Ahora, la gente se volteaba, las manos cubriendo bocas en cuchicheos mal disimulados. En los abarrotes el Fénix, el habitual nerviosismo de don Gregorio se había vuelto miedo evidente. Apenas podía mirar a Mateo a los ojos. «¿Qué está pasando, Mateo?», inquirió la voz baja pero innegable. El hombre se encogió. «Están hablando, Mateo, sobre la muchacha». «¿Qué tipo de cosas?», intervino Xochitl, negándose al silencio. Don Gregorio desvió la mirada. «Que él la mantiene prisionera, una huérfana atraída a la montaña e impedida de salir». Una oleada de furia encendió a Xochitl. Antes de que pudiera reaccionar, la voz chillona de doña Graciela, la misma mujer que antes la había importunado, cortó el aire de la tienda. «Es verdad. Mírenla, tan pálida y flaca. Él apenas la alimenta y solo la arrastra al pueblo por decencia». Murmullos de acuerdo se extendieron. Rodolfo había hecho su trabajo. Mateo avanzó, su cuerpo una muralla de amenaza silenciosa. Un gruñido se formó en su garganta, pero Xochitl tocó su brazo. «Déjala», susurró. Luego se giró hacia doña Graciela, los ojos centelleantes, la postura altiva y desafiante. «¿De verdad creen que parezco una prisionera?», preguntó su voz clara y potente, que acalló la tienda. «¿Pálida y flaca? ¿Se acuerdan de mí en lo más crudo del invierno? Era un fantasma, muriendo de inanición, una muerte que ninguno de ustedes siquiera notó. Invadí la casa de este hombre para robar pan, ¿y saben lo que hizo?». Hizo una pausa, las palabras resonando. «Me dio un banquete,
un techo, fuego y su protección. Nada me fue quitado que no haya dado de buena gana. Este hombre, a quien ustedes tildan de monstruo, me salvó la vida. Me mostró una bondad que nunca conocí entre sus rostros supuestamente civilizados. Se volvió hacia doña Graciela, los ojos lanzando chispas. Antes de esparcir mentiras creadas por un extraño ambicioso, quizás debería mirar su propia ausencia de caridad. No soy prisionera, estoy exactamente donde elegí, estoy en casa. Un silencio atónito se instaló. Nadie esperaba tal vehemencia. Doña Graciela, boquiabierta, se quedó sin palabras. Xochitl se giró, apretó la mano de Mateo. «Tome lo que necesitamos, por favor», le dijo a don Gregorio, con voz inquebrantable. La salida de la tienda fue en tenso silencio. Afuera, Mateo la arrastró a un callejón discreto, pegándola contra la pared. Sus ojos, pozos de intensidad, la hicieron temblar. «Nadie me había defendido así», dijo él. La voz cargada de una emoción cruda, descarnada. «Siempre creyeron lo peor». «Entonces es hora de que aprendan la verdad», respondió ella. Él bajó la cabeza y la besó, allí mismo, a la luz del día. Un beso profundo y agradecido, sellando su alianza, su destino compartido. En el camino de regreso, la rabia cedió a una sombría determinación. «Obra de Rodolfo», dijo Mateo. «Está probando nuestras defensas, intenta aislarnos de la comunidad, por pequeña que sea nuestra conexión». Él quería que estuvieran completamente solos para su próximo movimiento. «¿Y cuál crees que será?», preguntó ella. «No lo sé, pero la preparación es crucial». Las semanas siguientes fueron de alerta constante. Mateo instruyó a Xochitl a disparar. Tomó el viejo rifle de su padre, lo limpió con esmero, le mostró cómo cargar, apuntar y dar en blancos improvisados en el espeso monte. Al principio, ella lo detestó. El estruendo era ensordecedor y el retroceso castigaba sin piedad su hombro. «No soy una asesina, Mateo», protestó, errando la lata por 10ª vez. «No se trata de matar, Xochitl», explicó él ajustándola. «Se trata de sobrevivir. El poder de protegerte es asegurar que, en mi ausencia, nadie te haga daño. No veas un arma, sino una voz, la única que hombres como Rodolfo y sus amigos comprenden». Ella asimiló la lógica. Con la práctica, el miedo cedió a la competencia. Aprendió a controlar la respiración, la suavidad en el gatillo. La satisfacción de acertar la lata era palpable. Aunque aún no le gustaba el arma, el temor desapareció. Había respeto. Entonces Mateo regresó de su ronda. El rostro sombrío cargaba uno de sus lazos de caza cortado. «Estuvieron aquí», murmuró. «Cerca, 3 lazos rotos, ninguna presa robada, solo vandalismo, un mensaje claro». El miedo de Xochitl le heló el estómago. El enemigo ya no estaba en el pueblo, estaba a la puerta. Dormir fue imposible. Cada crujido, cada aullido del viento era una amenaza inminente. Se acostaron de espaldas el uno al otro, perdidos en temores solitarios, hasta que Xochitl se dio la vuelta, acurrucándose en su espalda ancha. «Háblame, Mateo». Él suspiró, volteándose hacia ella en la oscuridad. «No debí haberte arrastrado a esto. Huías del hambre y el frío. Te di comida, calor, pero te lancé a una guerra diferente». «Tú no me arrastraste», replicó ella ferozmente. «Entré con la cabeza en alto. Estamos juntos en esto. ¿Cuál es tu verdadero miedo? Dímelo». Él dudó. «Mi miedo es que mi reputación se convierta en profecía. Que Rodolfo me empuje al punto de que me convierta en lo que todos piensan. Perder el control como hace mucho tiempo. Pero ahora las apuestas son inconmensurables. Esta vez, te tengo a ti que perder». La confesión le golpeó hondo. No temía su propia seguridad, sino perder el autocontrol, la humanidad, y por extensión, a ella. «Mírame», ella susurró, tocándole el rostro. «Nunca me vas a perder. No eres un monstruo. Eres un hombre bueno provocado por uno malo. Hay una enorme diferencia». La fe de ella era el ancla que él necesitaba. Hicieron el amor con lentitud deliberada, un acto de curación y reafirmación.
Cada toque borraba el miedo. Cada beso silenciaba la duda. Rodolfo intensificó la campaña. El sabotaje se volvió más audaz. Una mañana, el pequeño puente de madera que Mateo había construido sobre el arroyo, camino al pueblo, yacía destruido. Días de reparación. Estaban aislados. La rabia de Mateo era palpable, una energía oscura llenando el jacal. Xochitl hizo lo posible por calmarlo, por canalizar la furia en acción, ayudándolo a planear la reparación. Trabajaron enfocados, cargando troncos, midiendo tablones, cada uno extrayendo fuerza de la presencia del otro, pero Xochitl sabía que aquello no podía durar. Vivir sitiados no era una opción. Cierta tarde, mientras Mateo cazaba, Xochitl tomó una decisión. Un impulso guió a Xochitl. Con pan de rancho y cajeta en una canasta y una nota para Mateo. «No te preocupes». Ella bajó por la senda empinada. Evitó el pueblo, siguiendo el arroyo. Su destino era la casa de don Gregorio. Débil, quizás no malo, él era la llave. Él guardaba la verdad sobre el pasado de Mateo. Xochitl lo encontró apilando leña. Don Gregorio empalideció. «No es seguro aquí, señorita Xochitl. No debería haber venido». Serena pero firme, ella replicó. «Por eso estoy aquí, don Gregorio. ¿Por qué no es seguro?». Él reveló. «Rodolfo y sus hombres destruyeron el puente, rondan nuestro rancho. Esto no es rencor, es peligroso». Don Gregorio tartamudeó, desviando la mirada. «No tengo nada que ver con eso». Xochitl fue cortante. «Quizás no, pero su silencio lo hace cómplice. Usted sabe la verdad. Mateo no atacó sin provocación. Ellos mintieron». «Fue hace mucho tiempo», argumentó él. «El tiempo no cambia la verdad. Su hija, Elena, estaba ahí. Ella vio todo». El rostro de don Gregorio se volvió ceniciento. «No meta a mi hija en eso. No quiero involucrarla, pero Rodolfo usa esa mentira para robar la tierra de Mateo, echarnos de aquí. Él amenaza la vida del hombre que me salvó, y usted lo permite». Xochitl le extendió la canasta. «Pan de rancho y mermelada de tejocote. Un regalo de vecinos. Es lo que la gente de bien hace. Usted aún lo es, don Gregorio». Él clavó la vista en la canasta, luego en el rostro serio y suplicante de ella. Una batalla interna marcaba su semblante. Antes de que respondiera, Elena, la hija, joven y bella, con los mismos ojos nerviosos del padre, salió de la casa. «Papá, ¿qué está pasando?». Ella notó a Xochitl con curiosidad y simpatía. Don Gregorio murmuró. «Ella es Xochitl, vive con Mateo». La mirada de Elena se suavizó. «Escuché lo que dijo en la tienda. Fue valiente». Xochitl, alternando la mirada, rebatió. «El valor no repara puentes ni borra mentiras. Solo la verdad puede». Dejó la canasta a los pies de don Gregorio. «Por favor, piense en ello». Se dio la vuelta y partió, dejándolos a solas con el secreto y la conciencia. El sol se ponía cuando Xochitl regresó al rancho. Mateo la esperaba en la galería, preocupado, pero la determinación de ella lo contuvo. Xochitl narró todo. Él la escuchó, los ojos llenos de admiración y miedo. «Valiente, Xochitl, quizás imprudente». Ella rebatió. «La prudencia no nos llevó a nada. A veces, sacudir la jaula revela quién tiene la llave». Aquella noche, bajo un cielo de terciopelo estrellado, una paz precaria flotaba. Xochitl se sentía exhausta, pero más ligera. Había actuado, luchado. Apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. «Me he sentido extraña últimamente», murmuró. «¿Extraña cómo?». Él preguntó, alerta, examinándola. «Cansada por las mañanas, y el olor de la comida a veces me da náuseas». Irónico. Mateo frunció el ceño. «¿Un resfriado, quizás? ¿O estrés?». Xochitl nada dijo, pero una posibilidad salvaje, aterradora y maravillosa, florecía en su mente. Sus ciclos estaban atrasados. La semilla de una nueva vida germinaba en el corazón de Xochitl, una realidad aún incierta, sí, pero ya con una urgencia desesperada. La guerra contra Rodolfo ya no era solo por el hogar, era por el futuro, por el pequeño ser creciendo dentro de ella.
Las semanas confirmaron la sospecha. Náuseas matutinas implacables, una fatiga profunda que se instaló. Xochitl guardó el secreto. La alegría salvaje de engendrar un hijo de Mateo libraba una batalla silenciosa contra el miedo. ¿Cómo traer un niño a un mundo tan peligroso bajo la sombra constante de Rodolfo? Pero los secretos no duraban mucho entre ellos. Una mañana, después de una náusea particularmente violenta, Xochitl salió del jacal, pálida, temblorosa. Mateo la esperaba. Sus ojos oscuros, habitualmente firmes, rebosaban una preocupación que rozaba el pánico. «Esto no es un resfriado, ¿verdad?», susurró él, la voz suave pero cargada. «Xochitl, ¿qué está pasando?». Respirando hondo, ella lo supo. El momento había llegado. Tomó su mano grande y áspera, guiándola hasta su vientre a un plano. Lo miró a los ojos, dejando que su propia mirada contara la verdad antes que las palabras. «Mateo, creo que vamos a tener un bebé». Su reacción fue inolvidable. Toda la tensión, la rabia y el miedo que Mateo cargaba parecieron derretirse. El gigante de la sierra, el hombre temido, se quedó paralizado. Sus ojos fijos en ella, luego bajando a la mano de ella sobre su vientre, un asombro maravillado tomó sus facciones, seguido por una oleada de pura, avasalladora alegría. Una sonrisa lenta, incrédula, abrió sus labios. «¿Un bebé?», susurró él, la palabra sonando extraña, casi sagrada. «Nuestro». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Sí, nuestro». Él la alzó en sus brazos, girándola en medio de la sala, y soltó una carcajada profunda, retumbante, que llenó el jacal de vida. Era la primera vez que ella lo oía reír así, sin reservas, sin sombras. Mateo la bajó al suelo con delicadeza, como si ella fuera de cristal, y se arrodilló. Sus manos cubrieron las de ella sobre su vientre, y él presionó la frente contra ellas. Él no dijo nada, pero Xochitl sintió un temblor recorrer su cuerpo. Cuando alzó el rostro, lágrimas brillaban en sus ojos. «Esta es la mejor noticia de mi vida, Xochitl». Sin embargo, casi de inmediato, la alegría dio paso a la familiar máscara de protección feroz. «Rodolfo», gruñó él, la voz endureciéndose, «él no puede saberlo, nadie puede, no es seguro». En ese instante, el instinto protector de Mateo, siempre una fuerza, se transformó en algo primordial. El embarazo lo alteró. La guerra contra Rodolfo dejó de ser por tierra y orgullo. Se convirtió en una batalla sagrada por la supervivencia de su linaje, de su familia. Él se volvió obsesivo. «No levantes cosas pesadas», decía él, retirándole el cesto de leña de las manos. «Necesitas descansar más», insistía, guiándola hacia una silla. «Ya no irás al villorrio, es demasiado peligroso». Xochitl al principio se conmovió. Era maravilloso ser tan amada, tan protegida. Pero pronto el cuidado se volvió una prisión. Ella se sentía una muñeca de porcelana, no la compañera que siempre luchó a su lado. La tensión explotó en el pequeño huerto. Xochitl desmalezaba plántulas cuando Mateo surgió del monte. Al verla encorvada, marchó hacia ella con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, la voz más áspera de lo que pretendía. «Ya te dije que no hicieras esfuerzo». «Estoy cuidando de nuestro huerto, Mateo», respondió ella, la voz tranquila pero firme. «¿De dónde sacaremos la comida para nuestro hijo?». Se irguió, las manos en la cintura. «Esto no es esfuerzo, Mateo, es la vida misma. Un riesgo. Puedo hacerlo. Tú necesitas estar a salvo, en la jacal». Entonces, lo que Xochitl más temía oír, resonó desde Mateo. «Necesitas obedecerme, Xochitl, por la sagrada vida que llevas dentro». La palabra obedecer cayó entre ellos como un tajo de machete, una herida que sangró en el aire. Xochitl lo miró de frente, rabia punzante y dolor amargo quemándole las entrañas. «No soy una de tus presas, Mateo, no soy niña a la que confinar, y no te obedeceré». Su voz un susurro que vibraba con la fuerza de un temblor. «Soy tu compañera, la madre de este milagro. Las amenazas que caen sobre él caen sobre mí.
Lucharé por nuestra sangre y tierra a tu lado, jamás a tu sombra. El semblante de Mateo se contrajo en una mueca de dolor. No era el tirano, sino el hombre aterrorizado quien sentía el peso de sus palabras, un eco amargo en su garganta. Xochitl, no era eso lo que quise decir. Solo me invade el pánico de perderte, de que se me escapen los dos. Son mi aliento, mi razón, que una desgracia les roce por mi descuido. Me desgarraría el alma. La cólera de Xochitl se disolvió, su corazón abriéndose a la empatía. Vio al hombre que, toda su vida en la sierra, había aprendido a bastarse solo, sin el anhelo de cuidar a nadie más. Actuaba de la única forma que conocía, una protección brutal y controladora, cegado por el vértigo del miedo y la furia de su amor. Se aproximó, sus manos delicadas buscando las suyas, vastas y curtidas. Yo también conozco el sabor del miedo, Mateo, pero confinarme no nos protege. Rodolfo busca quebrarnos. Si el miedo nos convierte en carcelero y prisionera, su victoria ya está en su mano. Xochitl lo sostuvo con la mirada, sus ojos clavándose en los suyos. Debemos hacerle frente juntos, como iguales. Prométeme. Confía en mi juicio. Promete que las decisiones las tomaremos juntos. Él sostuvo su mirada, un abismo de verdades. La fuerza y sabiduría en sus palabras desarmaron la tensión que le anudaba los hombros. La atrajo hacia sí, en un abrazo que era súplica y promesa. Tienes razón, mi flor. Perdóname. Mi miedo me ciega, me vuelve bestia. Confío en ti, Xochitl, más que en la tierra misma. Juntos. El enfrentamiento, punzante como espina, les fortaleció el espíritu. Mateo hizo un esfuerzo consciente para domar sus impulsos sobreprotectores, involucrándola en cada decisión, honrando su autonomía. La comunicación, forjada en la honestidad de aquel instante, se hizo más profunda y sólida que las raíces de un encino. Mientras tanto, Rodolfo, herido en su orgullo por la resistencia, se hundía en la desesperación. Trajo al pueblo a dos hombres de mala pinta, matones de ojos turbios, ajenos a la sierra. Comenzaron a seguir a Mateo por el monte, como perros de caza, una clara táctica para quebrar su voluntad. La visita de Xochitl a don Gregorio se regó por el pueblo. Elena, hija de don Gregorio, se conmovió profundamente por la valentía de Xochitl. Las palabras sobre la verdad despertaron una vieja culpa. Una tarde lo confrontó. «Padre, lo que Xochitl dijo es verdad, ¿no?» Sobre aquel día, sobre Mateo, don Gregorio se removió, incómodo. «No vamos a remover el pasado. Es el pasado que los destruye», insistió Elena. «Recuerdo aquel día. Escondida entre los árboles vi a Pedro y sus amigos acorralar a Mateo. Lo empujaron, lo insultaron. Yo sentí miedo. Huyendo te dejé creer su versión. Viví con esa mentira por años. Esto está mal, padre. Ahora con Rodolfo, un hombre violento usándola a ella para sus fines, no podemos seguir callados». La pasión en su voz quebró la resistencia de don Gregorio. La vergüenza y la culpa marcaban su rostro. El miedo a Mateo lo había silenciado, pero el miedo a lo que Rodolfo le haría a Mateo y a la mujer embarazada, por su silencio, era ahora inmenso. La escalada de Rodolfo alcanzó su punto más alto en una noche oscura y sin luna. Huellas extrañas junto al leñero ya habían alertado a Mateo. Él y Xochitl vivían en alerta máxima. El verdadero terror, sin embargo, irrumpió en lo más denso de la noche. Un olor acre a humo rasgó el sueño de Xochitl, quien despertó abruptamente. «¡Mateo, fuego!», gritó ella, la voz embargada por el susto, sacudiéndolo. Ambos saltaron de la cama. Por la ventana un brillo anaranjado y siniestro revelaba la escena. Llamas voraces lamían el leñero, escalando peligrosamente hacia el techo del jacal. «¡Quédate aquí!», ordenó Mateo tomando su rifle y corriendo hacia la sala principal. Pero Xochitl no obedeció. El pavor por el bebé, por Mateo, por la propia casa, eclipsaba cualquier orden. Ella agarró el pequeño rifle que él le había enseñado a usar y lo siguió. Afuera, el caos reinaba. El fuego crepitaba y rugía. En la luz brujuleante, dos figuras se revelaron, los matones de Rodolfo,
derramando más queroseno en la base de la estructura. El plan era incinerar el rancho entero. Mateo no dudó. Levantó el rifle y disparó un tiro de advertencia al cielo. «Aléjense de mi rancho», rugió su voz un trueno. Los hombres retrocedieron asustados, pero al reconocer a Mateo, uno de ellos soltó una carcajada. «El patrón mandó a darte un susto, Serrano. Creo que vas a pasar el invierno sin leña». Comenzaron a avanzar, armados con pesados garrotes. Mateo estaba listo para el embate, pero sabía, era 2 contra 1. Fue entonces cuando una segunda sombra emergió de la puerta del jacal. Xochitl. Ella levantó el pequeño rifle, las manos le temblaban, pero el cañón apuntaba firmemente en dirección a los hombres. «El próximo tiro no será al cielo», advirtió ella, la voz sorprendentemente firme. La visión de otra arma, empuñada por una mujer determinada, congeló a los matones. Aquello no estaba en el libreto. La vacilación fue todo lo que Mateo necesitó. No disparó. En su lugar, usó el rifle como un garrote, moviéndose con brutal velocidad y fuerza. Desarmó a uno de los hombres con un golpe rápido y lo derribó de un puñetazo en la quijada. El segundo, al ver a su compañero en el suelo y aún bajo la mira de Xochitl, perdió el valor. Se dio la vuelta y corrió torpemente hacia la oscuridad del monte. Mateo se volvió hacia el hombre caído que gemía. «Dile a tu patrón que esta fue la última advertencia». Sin más preámbulos, la tarea más urgente los esperaba. Juntos, Mateo y Xochitl trabajaron frenéticamente, llenando cubetas del pozo y arrojando agua a las llamas. La adrenalina era el único combustible que les quedaba. Tras lo que pareció una eternidad, la última flama cedió. Solo quedó la pila empapada y ennegrecida, y el penetrante olor a humo y destrucción. Exhaustos, manchados de hollín y empapados, se apoyaron el uno en el otro, jadeando en el frío aire de la noche. El rancho estaba a salvo, por un pelo. Sus miradas se encontraron, un abismo de comprensión sobre lo que casi perdían abriéndose entre ellos. Xochitl comenzó a temblar incontrolablemente, una reacción tardía al miedo y al esfuerzo. Mateo la envolvió en sus brazos. «Todo está bien, ya pasó, estamos a salvo. Fuiste increíblemente valiente, me salvaste». Ella hundió el rostro en su pecho. «Nos salvamos el uno al otro, salvamos nuestro hogar». En ese momento, un ruido provino del sendero. Ambos se tensaron. Mateo levantó el rifle de nuevo, pero la figura que emergió de la oscuridad no era una amenaza. Era don Gregorio, llevando un farol, con Elena justo detrás. Vieron la devastación, el hollín, los rostros exhaustos de Mateo y Xochitl. «¡Dios mío!», don Gregorio jadeó, observando la leña quemada. «Oímos el disparo. ¿Qué pasó aquí? Rodolfo y sus perros intentaron quemarnos vivos», dijo Mateo, la voz fría como el hielo. La culpa en el rostro de don Gregorio era palpable. Su mirada, de Mateo a la barriga sutilmente redondeada de Xochitl, expuesta por la adrenalina y la camisola mojada, fue el detonante. Algo dentro de él se quebró. «Esto termina esta noche», declaró don Gregorio, la voz temblorosa, pero llena de una nueva determinación. «Se acabaron las mentiras. Mañana la verdad saldrá a la luz, toda ella, lo que sucedió en el intento de incendio». Ese fue el punto de inflexión definitivo. La noticia se extendía como pólvora por el pueblo, impulsada por un don Gregorio transformado, corroído por la culpa. Al amanecer siguiente, fiel a su promesa, convocó a todos frente a sus abarrotes. A su lado, Elena ofrecía la fuerza necesaria, mientras don Gregorio finalmente desvelaba la verdad silenciada por más de una década. Narró el día en que el perro Pedro, Juan y Miguel, cegados por celos y prejuicios, acorralaron y provocaron a un joven Mateo. Describió la agresión inicial y cómo Mateo, en pura autodefensa, manifestó una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Elena confirmó cada detalle. Su voz, antes aprisionada, ahora sonaba clara, cargada de profundo arrepentimiento por el silencio cómplice. «La historia que les habíamos contado», concluyó don Gregorio, la voz embargada, «fue una farsa, una mentira para proteger a los agresores
y condenar a la víctima inocente. Y nuestro silencio, enfatizó, allanó el camino para que un forastero peligroso, un hombre llamado Rodolfo, manipulara esa falsedad con el fin de robar y destruir la vida de Mateo y su familia. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron: la llegada de Rodolfo, los rumores malintencionados, la creciente hostilidad. Todo ahora tenía un sentido terrible. La revelación de don Gregorio fue aún más solidificada. El matón que Mateo había perdonado, aterrorizado, comenzó a hablar. Confesó a todos que Rodolfo les había pagado para vandalizar y, finalmente, incendiar la propiedad antes de planear una huida del pueblo. La furia de la comunidad, antes dirigida a Mateo, explotó con toda su fuerza contra Rodolfo. ¿Dónde se hospedaba? En la única posada del pueblo, y ahora Rodolfo se vio completamente cercado. No era una turba violenta, sino una muralla de rostros fríos. Miradas acusadoras pesaban sobre él. El sheriff de un condado vecino, convocado por don Gregorio, aguardaba. La prisión era inminente. «Esto es un absurdo», Rodolfo bramó, aún en su arrogancia. «Son las palabras de un salvaje contra las de un caballero». «No», intervino don Gregorio dando un paso firme al frente. «No lo son, son mis palabras, y las de mi hija Elena. Usted intentó convertir a esta comunidad en su arma personal. Pero no somos sus perros de caza. Su guerra, Rodolfo, terminó». Deshonrado, expuesto, Rodolfo fue finalmente llevado bajo custodia, maldiciendo a todos mientras lo arrastraban. Su partida dejó un vacío. Un halo de vergüenza flotaba sobre el pueblo. Los que antes susurraban y juzgaban a Mateo y Xochitl ahora se veían a sí mismos como tontos y crueles. La redención, sin embargo, necesitaba comenzar, y comenzó con un gesto inesperado. Esa misma tarde, un pequeño grupo de hombres, liderados por don Gregorio, inició la subida por la vereda rumbo al rancho. Mateo y Xochitl los observaban, con cautela. Mateo estaba en el portal, la mano lista, cerca del rifle apoyado en la pared. Don Gregorio se detuvo a una distancia respetuosa. Una línea invisible marcaba la frontera. «Mateo», comenzó don Gregorio, la voz humilde, «no hay palabras para expresar cuánto lo siento. Por todo, por mi silencio, por mi cobardía. Lo que usted pasó fue en gran parte culpa mía». «Fue culpa de muchos», respondió Mateo, la voz desprovista de cualquier emoción. Don Gregorio asintió. «Sí, lo fue. El pasado es imposible de borrar, pero podemos y debemos arreglar el presente». Hizo un gesto a los hombres detrás de él. Llevaban sierras y hachas. «Vinimos a ayudar a reconstruir su leñero, si nos permite, claro». Mateo examinó los rostros, reconoció a algunos, aquellos mismos que, antaño, lo miraban con la más pura hostilidad. Ahora solo había vergüenza en ellos y una oferta vacilante de paz. Buscó la mirada de Xochitl. Ella estaba a su lado, un ligero asentimiento. Sus ojos, puro aliento. Mateo suspiró, un suspiro largo, pesado, como si exhalara años de soledad y dolor acumulados. «El hacha», dijo con sencillez, «está recargada ahí, en la pared. Necesitaremos más leña». Fue el inicio de todo. La reconstrucción del leñero se transformó. Se volvió el símbolo de algo más grande. El puente entre la sierra y el pueblo estaba siendo reedificado. Mientras laboraban, las conversaciones tímidas e incómodas comenzaron. Las barreras pronto se derrumbaron. Vieron a Mateo, vieron su rancho, la forma tan gentil en que trataba a Xochitl, y comprendieron al fin que el monstruo que habían creado en sus mentes nunca existió. Las mujeres del villorrio, lideradas por Elena y una doña Graciela visiblemente arrepentida, no tardaron en seguir su ejemplo. Llegaron con canastas abundantes y consejos maternales. Xochitl, ajena a tanta comunión, recibió las ofrendas con una gracia que las cautivó. Las invitó a tomar té, y el jacal de Mateo, por primera vez, se llenó de risas que no eran las suyas. El invierno siguiente marcó un antes y un después.
del aislamiento a la conexión. Los vecinos, antes recelosos, ahora subían el sendero para compartir, charlar, preguntar. El hombre de la sierra, antes temido, se volvió respetado. Por fin encontraron su sitio. La primavera llegó, la nieve se derritió, la vida renació. Xochitl entró en labor de parto. Elena, la partera, y don Gregorio subieron para auxiliar. El alumbramiento fue largo, arduo, pero Xochitl lo enfrentó con la misma fuerza que superó el hambre y el miedo. Mateo, inquebrantable, permaneció a su lado, sosteniendo su mano, limpiando su frente, susurrándole amor con terror y admiración pintados en su rostro. El primer llanto del recién nacido inundó el jacal. Un mundo nuevo había nacido, un niño sano, robusto, cabello oscuro como el de Mateo, ojos con la determinación de Xochitl. Mateo lo sostuvo por primera vez. El hombre, que había sobrevivido en solitario, sintió una torrente de amor avasalladora que lo hizo caer de rodillas. Diego, regalo de Dios, fue su nombre. La rutina se asentó en un ritmo feliz y sereno. El jacal, antes silencioso, resonaba con la sinfonía de un bebé, la risa de Xochitl, la voz grave de Mateo en canciones de cuna. Él se reveló como un padre instintivo, tierno, enseñándole a Diego a descifrar el canto de los pájaros y a sentir la textura de la corteza de los árboles. 2 años volaron. La huerta próspera, la leña abundante. El jacal había ganado un anexo, el cuarto de Diego, construido por Mateo con la ayuda del pueblo. Diego, enérgico, corría por todas partes, la imagen viva de su padre, con el alma libre de su madre. Una tarde de verano, Xochitl observaba a Mateo enseñar a Diego, de 2 años, a apilar piedras. Las risas llenaban el aire con cada torre que se derrumbaba. La mano de ella, protectora, reposaba sobre su vientre, donde su segundo hijo crecía. Sentía una paz profunda, jamás imaginada. Mateo levantó la mirada, una sonrisa que abarcaba su universo. Dejó a Diego jugando, se sentó junto a Xochitl, la abrazó, le besó la sien. «¿En qué piensas?», susurró. «En el hambre», respondió ella. «Creí saber lo que era el hambre aquella noche en tu jacal, pero solo era el hambre del cuerpo. Tú me enseñaste sobre el hambre del alma, y me serviste el banquete más grande». Él la estrechó. «Nosotros nos alimentamos, Xochitl. Siempre lo haremos». Rodolfo, en contraste, lo perdió todo por la obsesión. La codicia ciega por un oro incierto, en la creencia de que la riqueza traería el poder. Al intentar destruir la felicidad de Mateo y Xochitl, levantada en el amor y la confianza, expuso su pobreza de espíritu, sellando solo su destino de soledad. La historia de Mateo y Xochitl es un potente recordatorio. El verdadero valor de la vida no reside en posesiones o en la aprobación ajena. Reside en el amor incondicional que damos y recibimos, y en la valentía de luchar por él. Esa segunda oportunidad no viene para borrar el pasado, viene para darnos fuerza en el dolor, en la superación, y así construir el futuro que realmente merecemos. ¿Ya te suscribiste? Que tu vida sea bendecida. Al lado, en Hazte Miembro, desbloquea historias especiales y picantes. Como miembro, no solo accedes, sino que nos impulsas a seguir, apoyando a mi familia y nuevas narrativas. Para impulsar nuestra jornada rápido y gratis, en los comentarios desliza a la izquierda, verás y detener, haz clic, luego y par. Así nuestra historia llega a más bendecidos como tú. ¿Te gustó? Deja tu like, y si aún no lo estás, suscríbete al canal.